Todo comenzó en Creta, cuando el rey Minos le pidió a los dioses ser coronado tempranamente como soberano. Se dice que Poseidón escuchó su ruego e hizo que del mar saliera un bellísimo toro blanco como señal de que su deseo era concedido. Minos se comprometió a sacrificar al toro en honor al dios. Sin embargo, el animal era tan primoroso que el nuevo rey hizo que lo confundieran entre todo el ganado y sacrificó a otro toro para cumplir con el compromiso. Poseidón se percató de la astucia de Minos. En venganza por intentar engañarlo, hizo que su esposa Pasífae incubara una pasión insana y como castigo se enamoró del toro. Con la ayuda de Dédalo, quien la disfrazó como si fuera una vaca, logró que el bello toro blanco copulara con ella. De esa unión nació el Minotauro, mitad hombre, mitad toro. El Minotauro solo se alimentaba de carne humana. A medida que iba creciendo, se volvía más salvaje. Cuenta el mito que para neutralizarlo, Minos le encargó a Dédalo la construcción de un laberinto con una única salida, donde quedó atrapada la bestia. Un momento. ¿Por qué un laberinto de una sola salida? El laberinto de una sola salida representa el viaje al centro. Tenemos que recordar que debajo de todo mito sigue existiendo el logos. Lo que quiere representar el mito es que a pesar de que somos seres humanos que viven alienados, enajenados, confusos, en una sociedad muy ambigua, realmente existe un camino para llegar a nosotros mismos. Y es que a pesar incluso del avance de la tecnología, el problema de la incomunicación, pero sobre todo con nosotros, es acuciante. Vivimos anónimos, desorientados, atrapados como en un laberinto. Pero esta pérdida de identidad tiene una solución y es buscar un viaje a uno mismo. Es decir, el laberinto lo que está representando es un viaje de autoconocimiento que implica incluso enfrentarnos a nuestra animalidad, representada por la bestia. Nos toca en ese viaje matar nuestras sombras incluso, para transformarnos como si fuésemos una mariposa. Recordemos que la mariposa nunca deja de ser una oruga. Esto ocurre con nuestra animalidad. Podemos ser algo más que un animal. Viajar al centro es posibilitar ese avance. Y esto es lo que representa el laberinto. Por eso no es un viaje desde el punto A al punto B. Es un viaje al centro, a la individualidad, al autoconocimiento, para luego volver transformados al mundo. Pero ojo, que aquí no acaba el mito, porque ese laberinto dio muchísimo que hablar. Érase una vez en el Olimpo uno que quiso enfrentarse a la bestia. Teseo. El hijo mayor del rey Minos murió a manos de los atenienses. Angustiado, el rey lanzó grandes maldiciones sobre Atenas y le declaró la guerra. Para detener las calamidades que habían caído sobre la polis, los atenienses aceptaron las condiciones que Minos puso para su rendición. La más destacada y cruel es que los atenienses debían entregarle todos los años 7 hombres y 7 mujeres jóvenes para alimentar a la bestia. Teseo era el hijo del rey de Atenas, Egeo. Cuenta el mito que Teseo era famoso por su valor y arrojo. Además, tenía fama de haber vencido siempre a todos sus enemigos. Por eso, cuando cumplió 18 años, se ofreció para que lo incluyeran entre los efebos a sacrificar. De esta manera, aprovecharía para matar al Minotauro y acabar con los sacrificios. Así fue como Teseo se embarcó rumbo a Creta. Al llegar, vio a Ariadna. Era hija del rey Minos. Teseo se enamoró de ella inmediatamente al verla, un sentimiento que fue recíproco. Los dos iniciaron una relación y Ariadna conoció cuáles eran las intenciones del joven, pero ella sabía que, aunque lograra derrotar al Minotauro, no conseguiría salir del laberinto. Para evitar que esto ocurriera, le entregó a su amado un ovillo de hilo de oro. Así Teseo lo iría deshaciendo a medida que avanzaba en el laberinto, para seguir su rastro de vuelta. De este modo no se perdería. Teseo inició su misión. Primero hizo que el Minotauro le persiguiera para que la bestia se cansara. Luego, según cuenta el mito, Teseo le dio muerte a la bestia y encontró la salida gracias al hilo de Ariadna. Después, los dos embarcaron rumbo a Atenas, junto a la tripulación. ¿Y ahora qué? ¿Se casaron y fueron felices para siempre?
Lo cierto es que más allá de la superficie, Teseo tiene la voluntad de ser un héroe, pero Ariadna no es solo una joven que enamora al protagonista. Más bien, Ariadna es una joven que tiene un poder que tenemos todos, el de la razón. Teseo representa la fuerza y la voluntad para llegar al centro, pero se habría perdido si en ese viaje no fuese por el hilo de Ariadna, que simboliza el papel de la racionalidad en el viaje a uno mismo. Así que Ariadna representa el poder humano de la racionalidad, pero la historia aún no ha acabado. Érase una vez en el Olimpo, Teseo y Ariadna. Ariadna y Teseo se marcharon juntos de Creta, rumbo a Atenas, pero en el camino fueron víctimas de una terrible tormenta que les obligó a desembarcar en la isla de Naxos. Y aquí entran en juego varias versiones del mito, pero lo que todas tienen en común es que Ariadna acabará sola, abandonada en la playa, viendo cómo se marcha el barco con su amado. Algunas versiones del mito dicen que fue por una orden divina, otros porque aquel amor había sido provocado por Afrodita como estrategia para lograr el triunfo de Teseo, y no era un amor real. Sea como sea, Ariadna acabó sola, tras haber traicionado a su familia, abandonada en la playa de Naxos. Un triste final para una mujer que lo había coronado como héroe. Teseo, por su parte, volvió a su tierra, Atenas. Le había dicho a su padre que de tener éxito en su empresa izaría las velas blancas. De no ser así, serían izadas las velas negras. Sin embargo, en el momento del regreso, olvidó cambiar las velas negras por las blancas, y al ver el barco, su padre pensó que había muerto. Entonces el padre se arrojó al mar, compungido por lo sucedido. Teseo bautizó aquellas aguas con el nombre de su padre, Mar Egeo. A pesar de la desgracia del final, el pueblo se mostró agradecido a Teseo, que había acabado con una era de terror y sacrificios, así que fue coronado como rey. Es injusto, ¿verdad? Sobre todo para Ariadna, que se ha quedado sola en la playa. Sin embargo, la historia aún no ha acabado. Ariadna, sin merecerlo, quedó abandonada en la playa y se durmió en la orilla lamentándose por su destino, pero su historia no acaba allí. Mientras la joven dormía, pasó por allí Dionisio, dios del vino y la fertilidad, que también cargaba, a pesar de los excesos, con una dura condena. ¿Y esto qué es? ¿Qué giro implica aquí a Dionisio? ¿La va a emborrachar acaso para que se le pase la pena? Si estamos hablando de viajar hacia nosotros mismos, ¿qué pinta aquí el dios del vino? En todos los mitos hay algo más que una historia. Debajo del mito siempre se esconden logos. Preguntémonos, ¿qué necesita la razón, representada por Ariadna, para conocerse a sí misma? ¿Un espejo? Quizás. Pero también una posibilidad es que lo que necesite la razón es conocer su otra cara. De ahí que ahora, con Ariadna abandonada, nos toque conocer a aquel que encuentra a la joven dormida en la playa, Dionisio, el loco. Érase una vez en el Olimpo, un dios loco. La historia de Dionisio es complicada incluso antes de nacer. Zeus, el dios de dioses, había seducido a Sémele, hija del rey de Tebas, y la dejó embarazada. Hera, esposa de Zeus, martirizada como siempre, se apareció ante la joven, haciéndose pasar por una viejecita, como la bruja mala de Blancanieves, y la hizo dudar de la condición de Zeus. Sémele, ante la duda, pidió a su amante que se revelara con toda su gloria, y aunque él se resistió, terminó cediendo. El despliegue de rayos, truenos y vientos del dios provocó la muerte de la pobre Sémele carbonizada. Sin embargo, el más grande de los dioses olímpicos rescató el feto de su hijo y se lo injertó en el muslo de su pierna hasta que terminó de formarse. Cuando estuvo a punto, lo extrajo y se lo entregó a Hermes, que a su vez lo puso al cuidado de la tía del niño, por parte materna, a la que le ordenó que lo criaran como si fuera una niña, a fin de ocultar su existencia a Hera el tiempo que fuese posible. Sin embargo, Dionisio ejerció un poder maléfico sobre su tía y todos los que la rodeaban, y terminó por enloquecer a media familia.
Antes de que el asunto fuera mayores, Hermes decidió recuperarlo y entregárselo a las ninfas del bosque, que lo deberían hacer a su antojo. El 2 veces nacido, eso significa Dionisio en griego, provocaba pasiones desbocadas desde muy pequeño. Con el tiempo, Dionisio creció y provocaba entre sus adoradores estar fuera de sí. No era un dios que curara, consolara, tampoco daba riqueza, solo prometía una vida absolutamente extraordinaria. Era el dios con mayor capacidad de seducción de todo el Olimpo, el de la entrega y el abandono, el de la pasión adictiva y el del odio absoluto, fascinante y atractivo para cualquiera que se acercara a él. Tenía seguidores entre los centauros y los faunos. También los humanos lo adoraban. Especialmente conocidas eran las Ménades y las Bacantes. Las primeras eran las ninfas que se encargaron de criarlo y que terminaron por convertirse en sus seguidoras fieles, completamente enajenadas. Las Bacantes eran mujeres que habían perdido la razón bajo la influencia de Dionisio y recorrían el mundo con él. Este tío te está gustando, ¿verdad? ¿A quién no le gusta la alegría y la fiesta? Sin embargo, no era posible adorar a Dionisio de forma constante a menos que estuviésemos dispuestos a enloquecer. Recordemos que estar con Dionisio es estar en el extremo, y esto implica la locura, y esto a su vez implica para Dionisio cierta condena. ¿Os imagináis tener el poder de vivirlo todo en ese extremo? No se trata solo de la extrema alegría, sino también de la extrema tristeza. Es el desequilibrio de las pasiones, no solo las que consideramos positivas. De ahí que la adoración a Dionisio tiene siempre el riesgo de la locura. Pero esto suponía quizás un peso para el dios. Dionisio alejaba la parte racional de los seres humanos, pero necesitaba ser amado de verdad, de una forma plena, no adorado desde la sinrazón. He ahí la condena de Dionisio, y es aquí donde entra Ariadna, hija del rey de Minos y Pasifae, hermanastra del Minotauro, al que ayudó a matar. Recordemos que ella representa la razón, y Dionisio la locura. Y ahora, habiendo dejado a Ariadna en la playa y conociendo un poco a Dionisio, el mito sigue. Érase una vez en el Olimpo, Ariadna y Dionisio. En la isla de Naxos, Ariadna fue abandonada mientras dormía. Cuando la cretense despertó, solo pudo ver cómo el barco partía y el corazón se le quedó deshecho. Permaneció en la playa un día tras otro, sintiendo la soledad, la nada, el abandono, y solo el sueño la salvaba. Fue uno de esos días cuando Dionisio llegó con su séquito enloquecido a la isla y se enamoró inmediatamente como no lo había hecho nunca. La observó mientras dormía y supo que él no era objeto de sus sueños, que no lo amaba como hacían los demás, que no sentía esa necesidad de entregarse a él. Se tumbó a su lado y la besó. La besó varias veces con delicadeza. Quería ser lo primero que Ariadna viese al despertar. Quería sentir que lo amaba, pero la mujer no despertó. Dionisio se acomodó a su lado, en la playa, observando, durmiendo, sintiendo su calor, sin más. Pasó la noche y con la luz del alba la chica despertó, pero no estaba prendada de él. No se parecía a ninguna otra persona que hubiese conocido antes. Lo miró con serenidad y le habló de tú a tú, con afecto. Esa relación fue madurando hasta que Ariadna comprendió que lo amaba y él se sintió colmado, sabiendo que por fin una persona no perdía la cabeza por el mero influjo de su presencia, sino porque le gustaba como era. Dionisio continuó siendo salvaje, imprevisible, pero había una roca firme a la que se aferraba con fuerza, el amor de Ariadna. Qué suerte tuvo aquel loco, ¿verdad? Pero recordemos qué simboliza Ariadna. Quizás ella también tuvo mucha suerte. Ariadna simboliza la razón, y no es la locura lo que necesita la razón para conocerse a sí misma, al igual que Dionisio necesita el equilibrio que representa a la joven. El dios loco, abandonado e incomprendido, solo puede ser comprendido a través de la razón, y así amado sin excesos. Y ella solo puede conocer su valor gracias a esas gotas de locura, esto es, a conocer su otra cara. Y ahora sí, fueron felices y comieron perdices. Tanto que Ariadna conocerá lo más alto, el firmamento. Sigamos con el mito. Érase una vez en el Olimpo, Ariadna
y las estrellas. Dionisio y Ariadna se fueron juntos de Naxos y se casaron. Tuvieron varios hijos y él le fue fiel, todo lo fiel que puede ser un dios olímpico. Lo fue porque era la única que lo hacía feliz de pies a cabeza, porque no veía a un dios, sino a su amado, porque no enloquecía en su presencia. Lo fue porque ella no tenía necesidad de él, solo un amor incombustible y asentado. El dios loco logró que olvidase al ingrato e inconstante Teseo a su lado, lo que no debía ser muy complicado, ya que Dionisio era un dios extremadamente atractivo. Además, Dionisio hizo que la mortal dejara de serlo. Le regaló a su esposa una diadema, obra de Hefesto, y después colocó aquella diadema entre las estrellas. Hoy la conocemos como corona boreal. Y eso sí es un buen final para Ariadna, porque a veces hay mucha locura en la razón, pero también mucha razón en la locura.